Para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer del Gobierno de Colombia, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y su Oficina para la Atención de Desastres en el Extranjero OCDA y la Organización Internacional para las Migraciones les dan la bienvenida a la cuarta conferencia sobre género y desastres. Este evento es la continuación de un proceso que se inició con 3 reuniones regionales que se realizaron recientemente en San Salvador, Barbados y Bogotá, en donde se identificaron experiencias exitosas y se definieron planes de acción subregionales para Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, respectivamente. De esos 3 eventos subregionales surgen las experiencias exitosas y el plan de acción que serán presentados en el evento que en este momento iniciamos. Antes de dar inicio al evento, queremos invitarles a unirse a la red de comunicaciones sobre género y desastres, un espacio virtual que se ha creado para propiciar espacios permanentes para la reflexión y el intercambio de experiencias alrededor de la inclusión de género en el conocimiento de la prevención y la atención de desastres. Esta red ustedes la pueden seguir, como ya muchas personas están siguiendo la transmisión en vivo de este evento a través de www.conferenciagéneroydesastres.org. En la mesa principal nos acompaña el señor Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, el señor Alejandro Guidi, jefe adjunto de la misión en Colombia de la Organización Internacional para las Migraciones, la señora Marion Pratt, asesora en Ciencias Sociales y Género de la Oficina para la Atención de Desastres en el Extranjero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, y en unos momentos se unirá a la mesa principal la señora Cristina Plazas Mikkelsen, alta consejera para la equidad de la mujer, que se encuentra a punto de llegar. Para iniciar entonces el evento los dejamos con el himno nacional de la República de Colombia. La bienvenida a este evento, invitamos al señor Alejandro Guidi, jefe de misión adjunto en Colombia de la Organización Internacional para las Migraciones. Todavía no está presente, voy a mencionar a la señora Cristina Plazas, alta consejera para la equidad de la mujer, que entiendo está en camino.
señor Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, señora Marión Prat, asesora en Ciencias Sociales y Género de la Oficina para la Prevención de Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Muy buenas tardes. Para la OIM es un motivo de una enorme satisfacción bueno, 2 veces el himno que es demasiado. Es un motivo, les decía, de enorme satisfacción estar hoy con ustedes en este evento tan necesario y pertinente. En un mundo en que la gestión integral del riesgo de desastres adquiere creciente relevancia, en donde se evidencia con mayor fuerza cada vez la imperiosa necesidad de incorporar el enfoque de género en todas las fases que implica dicha gestión. No siempre fue así, y permítanme mencionarles un ejemplo personal que viví hace 13 años. Me encontraba en esa oportunidad, en esos tiempos, en el año 98, fines del 98, trabajando en Centroamérica en la mitigación de la crisis humanitaria que produjo el huracán Mitch. Específicamente estábamos trabajando en la zona norte de Nicaragua, en el río Coco que divide Nicaragua con Honduras. Y allí estábamos desarrollando un proyecto para apoyar a las comunidades indígenas mititas y mayagnas, otros le llaman sumas también, es la misma etnia, sumos o mayagnas, que habían sido, bueno, seriamente, como ustedes imaginarán, afectados por las inundaciones. Veíamos cómo mientras los niños jugaban al béisbol, estoy hablando luego de producido luego del paso del huracán, y nadaban jugando entre las casas inundadas donde antes habitaban, las niñas en cambio realizaban todo un proceso de labores de reconstrucción. Así traían el agua desde el río, ayudaban a cargar los materiales de construcción para las nuevas viviendas que se empezaron a construir un poco más altos, en una zona más alta de las que estaban ubicadas anteriormente. Esto era un comportamiento completamente normal en las normas de esa comunidad, pero para quienes éramos foráneos nos planteábamos varios dilemas. Concretamente, me preguntaba si debía primar el respeto por los roles de género establecidos en esa cultura o debíamos buscar un mayor equilibrio en las relaciones de género de tal forma que la división de las responsabilidades propendiera para un mayor balance. ¿Era acaso nuestros roles de género más válidos que los establecidos en el marco de las costumbres de estas comunidades? Esto es solo una experiencia personal, pero es también un ejemplo, creo yo, de los múltiples dilemas que vienen a complejizar aún más la ya difícil tarea de atender a las poblaciones afectadas por los desastres y las crisis humanitarias. ¿Cómo evitar que en medio de un desastre causado por la naturaleza se presenten otros desastres causados por seres humanos como la violencia sexual o intrafamiliar o, peor aún, tal vez la discriminación de género? ¿Cómo aprovechar la demostrada eficacia de la mujer para movilizar de manera organizada a sus comunidades para ser parte de los esfuerzos humanitarios o de reconstrucción? Para estas preguntas y muchas otras, cuyas respuestas aún son objeto de profundas discusiones, es que agradecemos enormemente a la Oficina para la Atención de Desastres en el Extranjero, OFDA, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por su generoso financiamiento del evento que hoy comienza, sin el cual no podríamos estar unidos hoy todos aquí. También nuestro muy especial agradecimiento a la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre del Gobierno de Colombia por su invaluable apoyo en la realización de este evento. Solo me queda entonces desear que las intervenciones a las que atenderán, las experiencias exitosas que se socializarán y las deliberaciones que sostendrán ustedes a lo largo de este evento
resulten de gran utilidad y que se logre el gran objetivo de adoptar un plan de acción para las Américas que nos lleve a armonizar el camino hacia la incorporación del enfoque de género en la gestión integral del riesgo de desastre. Muchas gracias. Ahora se dirigirá a ustedes el señor Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo a mis colegas de la mesa principal, a Alejandro, a Marión, por supuesto a la espera de la llegada de la doctora Cristina Plazas, según el reporte por el tránsito de la ciudad de Bogotá, se ha dificultado la llegada. Un saludo de bienvenida a todas las delegaciones que están acá presentes en esta cuarta conferencia. El país les recibe con mucha ilusión, con mucho cariño, por supuesto con muchas expectativas para abordar la temática de esta cuarta conferencia. Igual a los miembros de las delegaciones de acá de la institucionalidad de nuestra República de Colombia y por supuesto de los miembros del Sistema Nacional para la Prevención de Desastres. Esta conferencia, que plantea algunos puntos fundamentales para abordar un plan de acción, es más que oportuna e importante, donde se van a aunar esfuerzos en temáticas que son de gran trascendencia, de importancia, pero que tienen que servir en el uso como tal. Por eso, trabajar unidos desde el Gobierno Nacional, ya con alta consejería, es una decisión política muy importante. El Gobierno Nacional, a través de un sistema nacional para la gestión de riesgos, a través de la unidad y todos los que lo conforman, es fundamental. Y lo que hacemos generando esfuerzos con OIM y USAID como parte del esquema es la demostración del interés por propender la aplicación de esquemas fundamentales para el beneficio de la población. Colombia está atravesando por algunos parámetros importantes. Me parece que el espacio de esta cuarta conferencia no puede dejar a un lado algunos esquemas. Por supuesto, los que llegaron ayer han visto las noticias de los medios de comunicación. Ese es un país que en el contexto global tiene unas situaciones que dificultan el esquema cotidiano, pero que va para adelante. Estamos culminando una temporada de lluvias que ha generado una afectación muy grande en los últimos 50 años. Es la presencia del fenómeno frío del Pacífico, algunos lo llaman el fenómeno de la Niña, nosotros preferimos, por respeto, manejar esquemas de variabilidad climática. El enfriamiento del Pacífico, donde afectó todos los sectores del país, dejó más de 4 millones de personas afectadas y damnificadas, y donde el esquema de la atención y la recuperación anda en el proceso bajo un mandato de gobierno que por primera vez se aborda con recursos fundamentales para la atención, pero también para la adaptación y la recuperación como tal. En eso estamos, y preparándonos para los posibles efectos que dan el esquema que genera el cambio climático, pero también los esquemas de variabilidad. Estamos en una situación donde el próximo semestre es posible que tenga en Colombia una situación de calentamiento del Pacífico, es decir, el fenómeno contrario, escasez de agua, y que involucra algunas regiones de las que están acá presentes, sobre todo Perú, Ecuador y las zonas que tienen que ver con el Pacífico.
y estamos en pleno esquema de una terminación de una temporada de lluvias que en estos momentos ha afectado a más de 35.000 familias en Colombia, que también ha afectado y ha dejado 50 personas fallecidas, pero que en ese ámbito estamos trabajando como sistema. Algo de reflexión también para decirles que también desde ayer se pone en marcha un tratado de libre comercio a través de un esquema que el Gobierno Nacional ha estado generando. Pero ayer también hubo una situación muy crítica y triste en la capital, un atentado terrorista que genera situación triste en el país y que de hecho hace que la dinámica nuestra como sistema reaccionemos. La Defensa Civil colombiana actuó ayer en términos de minutos, la Cruz Roja colombiana acompañando el proceso, los bomberos de Colombia y todo el sistema, la fuerza pública, la policía y todos los esquemas activados. Eso es parte de un fortalecimiento que tenemos como sistema nacional para la gestión del riesgo. Y en Colombia hay varios aspectos fundamentales. Uno es que este año, en este país, a través de iniciativas de gobiernos, se han sacado los fundamentos legales. Este año se sancionó una ley que crea un subsistema nacional de voluntariado. Y esa ley empezó a regir desde el mes de enero, donde actualiza la antigua norma y donde le da facultades a las instituciones de carácter voluntario para que efectúen y tengan unas líneas de soporte y se hace reconocimiento de beneficio y por supuesto no excluye, sino que por el contrario incluye. Se sancionó la ley 1523 el pasado 24 de abril, donde por primera vez en el país se adopta una política integral para la gestión de riesgo de desastres y aborda temas fundamentales acordes a los esquemas del orden nacional e internacional. Nosotros tenemos un plan de desarrollo en Colombia. En el plan de desarrollo hay un capítulo especial para el tema de gestión del riesgo. El capítulo sexto enfoca la gestión del riesgo y el medio ambiente. Temas que tienen que ver con lo que hoy nos involucra y por supuesto el género como tal, con el tratamiento sin discriminaciones de ninguna índole. Y se adopta esa política basados en un principio que es el principio de la igualdad. O sea que en normas está planteado y tiene que recomiendo para que en esta conferencia se tome como fundamento lo que está planteado en esta nueva ley que adopta un esquema de política integral para la gestión de riesgo y que de hecho lo que busca es el esquema fundamental bajo una política que adicional a ellos nuestra política integral genera la aplicación de los principios y esos principios son los que empiezan a marcar pautas especiales como los que se hacen en cualquier organización humanitaria. Hoy bajo una adopción de una política se está marcando y sobre ella se habla de la no discriminación, del respeto, de la igualdad, pero sí hace algunos esquemas fundamentales para la atención de las emergencias y es el esquema diferencial. Hay que marcar esquemas y pautas diferenciales para que en atención no todos requieren esa misma aplicabilidad. Por eso existe en el mundo principios rectores y códigos para la atención humanitaria de emergencias, como el Código de Conducta, que son parte fundamental y que marcan esquemas mínimos de la atención para el respeto de la dignidad humana, con ese enfoque diferencial que nosotros estamos marcando en estos momentos. Sabemos que uno de los objetivos fundamentales de esta conferencia, de esta reunión, es incorporar el enfoque de género. Y nosotros planteamos es que bajo ese enfoque le damos la bienvenida a la doctora Cristina.
Bajo este enfoque de la no discriminación y bajo esos parámetros, queremos que se pueda hacer todo un trabajo interinstitucional, pero recojamos experiencia. El plan de acción tiene que marcarnos esquemas que nos alimenten toda una base para el desarrollo y para la gestión. Y en esto hago un énfasis en 3 elementos que en Colombia estamos abordando y que de hecho su plan de acción nos va a servir a nosotros de insumo para el proceso que se está llevando a través de esta nueva ley. Estamos haciendo el enfoque en conocimiento de gestión de riesgo, en la reducción como tal, en el manejo de emergencias, y sobre esa situación con la nueva discriminación nos sirve para alimentarnos como país. A buena hora se pueden lograr asimilar todos los avances que se tengan y sobre eso nosotros estaremos generando un esquema importante. Otro de los temas fundamentales que queremos resaltar es la participación de la comunidad con el enfoque de trabajar hacia los más vulnerables, y eso no hace ninguna diferenciación. Lo importante es tomar ese esquema bajo la perspectiva de generar capacidades para reaccionar y mitigar efectos que se puedan dar, siempre en pro de los que más requieran de la atención y del acompañamiento. Y hay algunos esquemas que nosotros queremos generar como ejemplos fundamentales que los equipos nuestros se están marcando. Colocar elementos que han servido para el esquema de la gestión y la atención. Por decir algo, lo que es el manejo de la información y los registros. Eso es clave. En Colombia, bajo la experiencia de la antigua temporada de lluvias, con 2 fenómenos seguidos de variabilidad climática, generan un esquema de conformar una base de datos o un esquema de sistematización que se llama reunidos. Y en reunidos se hace la diferenciación para tomar decisiones, pero también que tienen que ver con el presente y el futuro inmediato en la recuperación, con el enfoque diferencial sin discriminaciones. Y eso es clave. Muchas veces en la práctica se nota que no existe esa situación que marca el plan a seguir dentro de una atención como tal. Y por otro lado, es generar una articulación de las entidades que manejan el tema de género en el país para optimizar el trabajo a nivel nacional. Estamos evaluando el esquema y estamos haciendo todo un proceso de inclusión para que la temática de la gestión de riesgos y género cumplan con el objetivo fundamental, que es el de generar en un país bastantes capacidades, el de cumplir cometidos, como de generar un país menos vulnerable con comunidades más resilientes. El enfoque nuestro está marcado en esas líneas. Cuando se habla de interés y decisión política de un gobierno, se está marcando bajo varios aspectos fundamentales. No olvidar la planificación, y en la planificación está el plan de desarrollo. No olvidar el esquema regional. En el esquema regional está la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgo, que incorpora todos los esquemas de respeto. Y ahí Colombia está marcando. Enmarcar lo que está, los objetivos del marco de acción de Kioto, como fundamento, y vuelve y se reitera. Pero enmarcar acciones internas, como es una alta consejería, como es adopción de una política integral de gestión de riesgo, y como es generar políticas o leyes que generan las posibilidades de abordar un tema de gestión de riesgo como algo fundamental. Ley de voluntariado, ley de adopción de la política, ley del cuerpo de bomberos que está lista en el Congreso de la República para echar a andar, y por supuesto generar esto dentro de un plan fundamental que se tiene dentro del esquema nacional. Termino agradeciendo nuevamente a USAID por el trabajo que se ha estado desarrollando de manera conjunta como respecto a cooperación en Colombia. Un mensaje a todos los directivos de USAID, de OFDA, con quienes estamos acercándonos cada día más para abordar la temática dentro del tema integral.
a OIM, por supuesto, como socio importantísimo en el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, y por supuesto a todos los participantes. Reiterar que en la nueva norma que adopta la política hay un capítulo fundamental que es el de la cooperación internacional. No existía dentro de la norma cómo dejar claro el tema de la cooperación internacional. Hoy lo tenemos y hace parte de ese componente fundamental, o sea que es bienvenido la cooperación bajo un esquema de normas que hoy tenemos y hará parte en el futuro inmediato de la reglamentación de una norma institucional. Quiero decirles que vamos a estar muy a la expectativa de este plan de acción, de decirles que lo que se requiera de parte del Sistema Nacional para la gestión de riesgo lo tienen a disposición, y por supuesto reiterar que aspiramos que estos días de trabajo acá en la República de Colombia, acá en Bogotá, sean de mucho futuro, de mucha aplicación, que se vea reflejado realmente, y que por supuesto cuando hablemos de gestión de riesgo y género lo hagamos sin ninguna discriminación, sino por el contrario, siempre por el bien común. Muchas gracias y nuevamente bienvenido. Invitamos a continuación a tomar la palabra a la señora Cristina Plazas Mikkelsen, alta consejera presidencial para la equidad de la mujer. Muy buenas tardes a todos y a todas. A la mesa principal, un saludo muy especial. Y primero, obviamente, quiero pedirles excusas por la llegada tarde, estaba en Consejo de Ministros y salí corriendo, y los trancones de Bogotá son un poco, pues muchos de nosotros lo conocemos, entonces de verdad, qué pena, de verdad me siento avergonzada. Para la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer es muy grato participar en este importante escenario de intercambio y construcción de propuestas a favor de la incorporación del enfoque de género en los procesos regionales de América Latina y el Caribe, nacionales y locales, para la gestión integral del riesgo de desastres. Merece un especial reconocimiento el firme compromiso de los diferentes estados que participan en esta conferencia, a través de sus delegados y delegados de los mecanismos para el adelanto de la mujer y la gestión del riesgo, quienes compartirán las experiencias que han impulsado para avanzar hacia la construcción de políticas, planes y programas en materia de gestión del riesgo, asegurando la visibilización de los requerimientos específicos de las mujeres e identificando sus capacidades y fortalezas para aportar una respuesta integral. Asimismo, resulta invaluable el aporte de la sociedad civil, que gracias a sus novedosas iniciativas ha contribuido a enriquecer el debate sobre el análisis de la situación de las mujeres en los contextos de desastres y a identificar líneas de acción institucional, así como también ha desarrollado importantes procesos de empoderamiento y acompañamiento a las comunidades directamente afectadas. En gran parte, estos avances han sido posibles gracias al interés y apoyo de la cooperación internacional en movilizar temas tan sensibles para la equidad de género y el manejo de los desastres. Destaco aquí el liderazgo que en este sentido ha desempeñado la Oficina de la Asistencia para Desastres en el Extranjero de los Estados Unidos, USAID y OFTA, y la Organización Internacional de Migraciones, OIM. En el caso colombiano, es aún precaria la información que permite identificar el impacto en términos cuantitativos y cualitativos que los desastres generan en la vida de las mujeres. Sin embargo, es innegable que la mayoría de la población afectada corresponde a mujeres, niños y niñas, y que tales desastres les afectan de manera desproporcionada, como reflejo de las históricas y estructurales desigualdades de género que se
exacerban en estos contextos. Desde esta perspectiva, resulta inaplazable la adopción de un plan de acción que permita la efectiva incorporación del enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres en Sudamérica. Este plan debe contemplar acciones orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de género en el nivel nacional y local respecto de los conceptos, metodologías y criterios para la efectiva puesta en marcha del ciclo integral para la gestión del riesgo. Asimismo, conviene sensibilizar y fortalecer a los mecanismos locales y nacionales para la gestión del riesgo respecto a los factores estructurales de desigualdad entre hombres y mujeres, las afectaciones específicas en los contextos de desastres y sus capacidades para prevenir y afrontar situaciones de riesgo y reconstruir las condiciones económicas, sociales, emocionales después de los mismos. Finalmente, como marco para la apertura de esta conferencia, expreso el compromiso de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. Queremos hoy comprometernos con 7 puntos fundamentales. El primero, promover la articulación entre los mecanismos de género y la institucionalidad a cargo de la gestión integral del riesgo de desastres en el nivel territorial. Segundo, aportar técnica y conceptualmente la incorporación del enfoque de género en los planes, programas y políticas que para efectos de la prevención, mitigación, respuesta y recuperación diseñen e implementen las entidades competentes. Tercero, incluir el tema de la gestión de riesgos dentro de las variables del interés de Observatorio de Asuntos de Género con el fin de contribuir al seguimiento a la situación de las mujeres en contextos de desastres y aportar recomendaciones para el fortalecimiento institucional en el ámbito nacional y territorial. Cuarto, considerar las recomendaciones que resulten de esta conferencia en el proceso de construcción de la política pública nacional para la equidad de género, que incluye un eje de trabajo sobre territorio, hábitat y medio ambiente, el cual deben integrarse acciones estratégicas para la gestión del riesgo desde la perspectiva de la equidad de género. En Colombia vamos a tener por primera vez la política pública para la equidad de género. Hemos ido por todas las regiones, hemos ido a todos los departamentos, hemos hablado con más de 2.000 mujeres, preguntándoles cuáles son sus problemáticas y cuáles son las soluciones. Y definitivamente este es un tema fundamental que nos han dicho en cada una de las regiones y por eso no podemos dejar de tenerlo en cuenta como una de las cosas más importantes de la política. Quinto, incluir la gestión de riesgo como componente estratégico en el marco de la asistencia técnica que brinda la Alta Consejería a las entidades de nivel nacional y territorial para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en los planes, programas y proyectos que impulsan. En particular, se busca impactar desde la perspectiva de la equidad de género y derechos humanos de las mujeres el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático liderado por el Departamento Nacional de Planeación. Sexto, movilizar espacios de intercambio con los mecanismos de género en la región para enriquecer los debates y consolidar la acción interinstitucional para la prevención, atención y evaluación de los riesgos de género que se exacerben en el marco de los desastres. Séptimo, continuar trabajando por el empoderamiento de las mujeres para ampliar la participación en las esferas del poder y en los escenarios de toma de decisiones, de manera que sea posible visibilizar sus requerimientos, habilidades, experiencias en la prevención y gestión integral de desastres. Estoy seguro que esta conferencia, que este foro será un éxito. Es algo que la región pide, que el mundo pide y nosotros no podemos ser neutros a ellos. Por eso, de verdad, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, por ser parte de las soluciones para nuestras mujeres, niños y niñas, y a todos los que están de visita. Colombia es un país maravilloso, Bogotá es una ciudad absolutamente espectacular, espero que todos tengan el tiempo para conocerlo y como dice nuestro gran lema, el único riesgo es quererse quedar en Colombia. Les mando un abrazo grande y muchas gracias. Ahora, y para hacer una introducción a la primera jornada de conferencias de este evento, invitamos a la señora Marion Pratt, asesora en Ciencias Sociales y Género de la Oficina para la Atención de Desastres en el Extranjero, OCDA, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
Good afternoon. Buenas tardes a todos y a todas. Esta es la única cosa que sé cómo decir en español. I want to start briefly by just a note saying that I'm so happy that the panel is completely gender balanced. This does not always happen. This is the first time that I'm visiting this magnificent country, and I thank all of our hosts from Colombia and the International Organization for Migration for welcoming us here. My office, the Office of Foreign Disaster Assistance, provides funding and technical guidance to help save lives, relieve suffering, and reduce the economic and social impacts of disasters around the world. My colleagues here and I are very excited to have this opportunity to support the 4th International Gender and Disasters Conference in the Latin America and Caribbean region. In my brief presentation this afternoon, I would like to talk about 4 things. First is the history and purpose of these conferences. Second, the launch of the USAID new gender policy on equality and women's empowerment. Third, the launching of the United States National Action Plan on Women, Peace, and Security. And lastly, how the work of this important conference can contribute to ensuring that men, women, boys, and girls participate meaningfully and equally in disaster response and preparedness. My office began this series of gender and disaster conferences in order to discuss progress and trends in gender issues associated with disaster prevention, response, and mitigation. Our basic understanding is that men, women, and children present different vulnerabilities and strengths in disaster contexts, and that effective disaster programs must reflect these differences. The first 2 conferences took place in the United States, and the third took place in Turkey. The first conference, located in Miami, Florida in 2000, was organized by Florida International University and focused on the Caribbean region. We determined first that there were still a lot of unmet needs of women and children in disasters, and I think that still remains. Second, that women are an underutilized resource in disaster management at all organizational levels, from national to local. And third, that appropriate social services, including psychosocial support, should be a part of all emergency planning. The second conference was located in Hawaii in 2004 and was organized by the University of Hawaii and focused on, quite naturally, the Pacific region. Some of the findings of that conference were presented at the 2005 World Conference on Disaster Reduction in Kobe. A few conclusions we came to in Hawaii were the following. First, that addressing gender in disaster should be based on the reduction of overall social inequalities and vulnerabilities to hazards. We also agreed that an understanding of local diversity, contexts, and beliefs is crucial to effective response and preparedness. Finally, the participants organized an international appeal to unite women and men in the creation of more just, sustainable, and disaster-resilient ways of living. The third and most recent conference was held in Izmit, Turkey, in 2008. This conference was designed to attract disaster specialists from throughout the Middle East and focused on the massive response to the earthquake that hit the Izmit region in 1999. And I know that your country is not foreign to the problems associated with earthquakes as well. Some of the findings included the recognition that there is a strong need for preparedness exercises,
to help responders focus on their responsibilities and inform the public on how best to react to save or help themselves and others. There was an overwhelming tendency to regard gender as a women's issue. I still see this happening after decades of work on this, which limits, rather than the relationships between men and women, which limits an effective analysis of disaster contexts. The needs and fears of men, especially with regards to psychosocial problems, were severely underaddressed in the response in Turkey. Such unaddressed problems have serious impacts on women and children as well. We also discovered that we must seek to hear the experiences and opinions of the many individuals affected by the earthquake who came from the lower socioeconomic strata and whose voices are often not heard. One of the most enthusiastic participants of the Turkey conference is also here with us this week, Diana Arsizabal. It was Diana who approached me in Turkey to suggest that the next meeting must take place in Colombia. And so, partly in thanks to her, here we are. The next thing I would like to present is a brief overview of something that some of you might have already heard about, being the United States National Action Plan on Women, Peace, and Security, as well as the new USAID gender policy, which are related. Launched in December of last year, the National Action Plan aims to promote sustainable peace and security for all, empower half the world's population as equal partners in preventing conflict and building peace in countries threatened and affected by war, violence, and insecurity, and fully incorporate women and girls into our diplomatic, security, and development efforts as beneficiaries and as agents of peace, reconciliation, development, growth, and stability. With this plan, we hope to achieve the following: to decrease the risks of sexual and gender-based violence, or SGBV, in crisis and conflict-affected environments through increased capacity of individuals, communities, and protection actors to address threats and vulnerability. Also to work with partner nations, as Colombia is an example, to develop and implement laws, policies, and practices relevant to the protection of women and children at national and local levels. To improve interventions to prevent trafficking in persons and protect trafficking survivors in conflict and crisis-affected areas. To better protect men and boys from SGBV and mobilize them as partners in the prevention of SGBV and abuse in their communities. This topic is one that has come under great scrutiny in past years as the data has come forward on these types of problems, specifically related to men. And I think it's a very important revelation and something we need to focus on as well. Finally, to establish accountability and justice mechanisms to address SGBV and other forms of violence affecting women and girls. As part of their contributions to this goal, USAID itself has introduced a new policy on gender equality and female empowerment in March of this year to improve the lives of citizens around the world by advancing equality between females and males and empowering women and girls to participate fully in and benefit from the development of their societies. The policy makes an evidence-based case showing that reducing gender gaps and empowering women and girls is vital to the successful development outcomes. It articulates clear agency-wide outcomes. It lays out defined practices, and it spells out organizational roles and responsibilities for bureaus, offices, and staff, with a special emphasis this time on senior management and the directors of our overseas missions.
It also seeks to reduce gender disparities in access to, control over, and benefit from resources, wealth, opportunities, and services, and increase the capability of women and girls to realize their rights, determine their life outcomes, and influence decision-making in households, communities, and societies. In discussing the results of the 3 sub-regional roundtables, which were mentioned earlier, that led up to this conference with my colleagues at OFDA, I heard many of these same things echoed in those findings. From promoting the participation of stakeholders at all levels in gender-based disaster risk management, to increasing evidence-based knowledge on these issues through better and more consistent data collection. I commend all of the countries in Latin America and the Caribbean region that participated in these roundtables and helped IOM develop this conference and shape its direction. This is the first of our conferences that has focused on the actual mainstreaming of gender issues in national and regional disaster management or disaster risk reduction plans. Building upon the past conferences and the renewed focus on gender issues in USAID and the United States, your experiences and lessons learned will contribute greatly to efforts around the world to assist men, women, boys, and girls affected by disasters efficiently and effectively. Estoy emocionada por poder trabajar con ustedes durante los próximos días. Muchas gracias. Gracias a la señora Marion Pratt, así como a la señora Cristina Plaza Piquelsen, al señor Carlos Iván Márquez, al señor Alejandro Guidi, por acompañarnos durante la instalación de esta 4ª conferencia sobre género y desastre. Vamos a pasar ahora entonces a la primera de las conferencias, y si los miembros de nuestra mesa principal lo consideran más cómodo, pueden pasar a sentarse con el público mientras comenzamos con la primera conferencia, que va a estar a cargo de la señora Rosa Sánchez del Valle. Ella tiene formación en el área de las ciencias sociales y trabaja como consultora independiente e investigadora social. Le damos la bienvenida a la señora Rosa Sánchez del Valle. Muchas gracias y buenas tardes para todas y para todos. Y por supuesto, muchas gracias a las instituciones organizadoras por la invitación para participar en este primer panel. Estos breves aportes son para que tengamos un contexto directamente relacionado con los objetivos y productos que esperamos de esta 4ª conferencia. Y si queremos verlos como en una introducción, yo diría que están permeados por 2 líneas de pensamiento. La primera es seguramente la de pensar en clave de género, lo que a su vez podría ser visto de 2 maneras: desde el uso y aplicación de una categoría de análisis a una realidad que para llegar a esta conferencia hemos mirado dividiéndola en 3 subregiones, aunque si desde siempre están claras las especificidades. Digamos que si le pudiéramos poner un subtítulo a mi intervención, uno de los más adecuados sería con las debidas diferencias. La otra idea de pensar en clave de género también es a partir de una categoría de análisis, pero para entender la demanda constante de construcción de capacidades, instrumentos,
para concretar ese pensar en clave de género y que podría enfocarse desde una perspectiva metodológica. La segunda línea de pensamiento, y ya las intervenciones del panel de inauguración nos ubicaron en eso, es una mirada institucional. Sabemos que el reclamo por la igualdad y la equidad no le ponemos fecha. El contexto de esta conferencia seguramente encuentra sus antecedentes más inmediatos, temáticos, en la década de los 80, cuando señalábamos que en la atención y la gestión de emergencias y desastres no se podía seguir pensando en poblaciones homogéneas. Hoy, en este contexto, muchos de los puntos discutidos en los talleres subregionales hacen referencia a propuestas y prioridades que se ubican en procesos de institucionalización, construcción de políticas públicas, alianzas, coordinaciones interinstitucionales, entre otras. Es decir, poniendo esos dos puntos, nos mantenemos en esa mirada institucional. Pero como siempre, es necesario tener una sombría en términos conceptuales. Yo invitaría a ubicarnos en ese espacio de confluencia entre tres enfoques: género, gestión de riesgo y cambio climático. Desde ese espacio podemos entender otros tantos puntos discutidos en los talleres subregionales, pero también aquí, desde ya podemos ubicar las recomendaciones que nos hablan de una invitación a revisitar conceptos, repensar competencias y responsabilidades que se asignan a las instituciones y que apoya otras prioridades también discutidas. Tenemos entonces una primera referencia a declaraciones políticas de compromiso con el tema de género en nuestras constituciones nacionales, en marcos normativos internacionales, regionales y nacionales. Otros tantos que se ubican hasta en la dimensión local. Por ejemplo, cuando pensamos en algunas políticas públicas que norman el quehacer de gobiernos municipales. Hablamos de América Latina, pero hemos discutido cómo a partir de desarrollos desiguales encontramos diferentes formas de apropiación desde lo conceptual hasta lo práctico. Hemos discutido y creo que hemos encontrado algunos acuerdos en que hemos avanzado en el tema de género y gestión integral de riesgo, pero también cómo desde el enfoque de cambio climático tenemos un gran desafío por delante. Aquí podemos situar algunos elementos de este contexto en el sentido que hay un reconocimiento a que muchas iniciativas de organizaciones de mujeres de base o de proyectos en cuya realización se ha privilegiado su participación e involucramiento, orientados a enfrentar los impactos de la variabilidad climática, nos muestran resultados exitosos en la mitigación de sus condiciones de vulnerabilidad y en aspectos de preparación y prevención. No obstante, vemos que esas lecciones aprendidas regularmente no llegan a ser tomadas desde la institucionalidad, a permear sus acciones y a contribuir a una gestión de conocimiento que podría entonces beneficiar a otros grupos de población y a las instituciones mismas. En esta dimensión ubicamos experiencias innovadoras de trabajo que han permitido visiones compartidas sobre las formas en que se expresa la vulnerabilidad de género frente a determinadas condiciones de peligrosidad, para no quedarnos con la mirada anclada en la emergencia. Trabajo con autoridades locales para la conservación de recursos naturales, participación en espacios de toma de decisiones y formas de empoderamiento derivadas del reconocimiento a liderazgos comunitarios y a contribuciones en la gestión integral del riesgo, entre otros. De hecho, algunas alianzas entre cooperantes ya han incluido como uno de sus requerimientos
para considerar financiamientos de nuevos proyectos que se atienda a estas experiencias que llamamos exitosas, que se reutilicen, que se adapten sus herramientas, pero que en todo caso en los proyectos se incluya siempre la promoción de medidas innovadoras, aunque las consideremos medidas piloto. Otra forma de promover el aprovechamiento de experiencias que proviene de la dimensión local está asociada al hecho de que muchos proyectos incluyen trabajo con los espacios descentralizados de las instituciones que trabajan en gestión de riesgo, como es el caso de las de protección civil. Esas estructuras locales se organizan y funcionan de acuerdo con la normatividad institucional, pero van introduciendo formas innovadoras que resultan parte de la construcción de conocimiento, pero creemos que no llegan a ser parte de la gestión del conocimiento en la dimensión institucional. Una última referencia a lo institucional, y que es parte del contexto, se refiere a que muchas de nuestras instituciones van siendo creadas respondiendo a situaciones que la coyuntura se encarga de llevar al terreno de problemas sociales y que antes fueron consideradas del espacio privado, y que las organizaciones de mujeres se han encargado de dimensionar precisamente como problema social, logrando con ello que pasen al espacio público. Citamos aquí el tema de la violencia de género o de la trata para mencionar algunos. Quisiera aquí tocar dos puntos, poniendo como ejemplo el de las instituciones que se encargan y que tienen como competencia principal la gestión de emergencia y desastre. Dependiendo del periodo en que fueron creadas, algunas de ellas pueden llegar hasta los espacios de prevención y mitigación, mientras que otras están exclusivamente en el campo de la defensa o la protección civil. Y por el otro lado, los mecanismos de la mujer. Desde distintos abordajes, nuestras discusiones nos han llevado a visibilizar cómo, para algunas, ha resultado un trabajo operativo muy provechoso coordinar con otras instituciones como salud, educación y especialmente con los mecanismos de la mujer. Incluso a acuerdos para la construcción de capacidades nacionales, que parece ser uno de los retos cuando vemos que los marcos internacionales o regionales nos apoyan desde lo político. También aportar a la construcción de contenidos sensibles al género en los sistemas nacionales o en las políticas nacionales de gestión de riesgo. Una limitación que es compartida por los mecanismos de la mujer en distintos países de América Latina y que es analizado como obstáculo, pero también como desafío, es el tema de los recursos siempre insuficientes para cumplir a cabalidad con la tarea de transversalizar el género hacia la regularidad del Estado. No es una tarea fácil cuando pensamos que la demanda va desde lo teórico conceptual hasta tareas tan concretas como asesorar a los ministerios de finanzas en la construcción de marcadores presupuestarios que permitan asignación de fondos. Y en una sociedad patriarcal, los tiempos, los arreglos institucionales y las decisiones políticas adquieren connotaciones cuyas motivaciones de fondo también conocemos. Al final nos referimos a instituciones, pero hablamos de personas. Quisiera referirme al tema del dato estadístico, porque el contexto latinoamericano también lo podemos ver desde un posicionamiento más paradójico. Cuando se quiere impactar, se hace referencia a cifras. Un solo ejemplo, para ilustrar los impactos y los daños en 2011 de los desastres, se habla de los muertos en Japón a causa del tsunami o en Chile a causa de un terremoto. En el contexto que estamos dibujando, si algo ha estado presente en el reclamo de datos y en general de información, ese reclamo, perdón, de los datos y en general de la información desagregada, tanto para mostrar situación y condición de género como de poblaciones vulnerables. Pero paradójicamente,
frente al valor incluso simbólico que parece darse a las cifras, las mujeres llevamos un largo camino recorrido en esta demanda de desagregar. Ustedes la encontrarán entre las acciones prioritarias propuestas, pero seguramente ningún comentario de mi parte agrega a una situación que bien conocemos. Para finalizar, dos expresiones y una hipótesis. En Centroamérica, con ocasión de 5 eventos sobre estos temas, hemos hablado de la tiranía de lo urgente. En clave de género, con esa frase, hemos querido mostrar que si aquellos aspectos de la transversalización de género en los que hemos avanzado no se fortalecen en forma permanente, en el momento de la emergencia se vuelve fácilmente a esquemas caracterizados por la desigualdad y la inequidad. La otra expresión es la tiranía del ser, porque en términos institucionales y políticos queremos subrayar que este contexto se explica también con una mirada al sistema político de cada país. En muchos casos, avances en temas de género, de poblaciones vulnerables, para el abordaje de nuevos temas, como la violencia, la inseguridad, la migración, que exigen una mirada de integralidad en el contexto de la gestión de riesgo y de cambio climático, regresan al punto cero con cada cambio de gobierno. Termino proponiéndoles lo que yo llamo, las otras dos son citas de los talleres anteriores a este, esta es lo que yo llamo la hipótesis de la postergación. Porque igual que en otros espacios, frente a demandas de considerar la importancia del enfoque de género y su inclusión indispensable en políticas y todos sus espacios de cumplimiento, siempre vamos a encontrar quien argumente que los países tienen otros grandes problemas que exigen ser solucionados primeramente. Y luego entraremos en los temas de las mujeres que de este modo son permanentemente postergados. A propósito, no hice un párrafo para el tema de la investigación que está presente en todas nuestras demandas. Es indispensable avanzar en el tema de la investigación, pero para ilustrar esta necesidad voy simplemente a leer una frase de un proyecto que les va a ser presentado el día de mañana, al final del día, y que está extractado de un trabajo que hicieron dos de las mujeres que hoy nos acompañan, Elaine Emerson y Lourdes Meyer. Ellas escribieron, a propósito de investigación, hasta que todos los estudios de desastres y peligros sean sensibles a cuestiones de género, no tendremos el conocimiento que necesitamos del mundo tal y como es. Y hasta que no miremos los desastres con los ojos de las mujeres, no sabremos lo suficiente acerca de la mitad de la población mundial que enfrenta situaciones de riesgo. Pero, según el programa, en la mañana del tercer día tendremos una oportunidad para abordar el tema de la estrategia de comunicación en seguimiento a esta conferencia. Así que creo que una manera de cerrar mi intervención es: seguimos conversando virtualmente. Muchas gracias. Sí.
Muchísimas gracias a la doctora Rosa Sánchez del Valle. Invitamos a continuación a la doctora Lourdes Meireles, socióloga, a la doctora Elaine Enarsson, profesora de Género y Desastres y Sociología en diferentes instituciones de los Estados Unidos, con experiencia de 20 años como académica independiente en temas de género y desastres. La doctora Elaine Enarsson. Esperemos que empiece. Alright, so next time perhaps we can come again and play, but I do appreciate so much the opportunity to be here with you. This is a fabulous opportunity. And I have, of course, to begin, as everyone, by thanking those who made it possible, everybody working behind the scenes, as well as Mauricio. ¿Dónde está? Mauricio. Él tiene un reloj. He has a hatchet. He's going to stop me at 30 minutes, so I need to see him. I'd like to also acknowledge the fact that AFTA has been such a strong supporter of work in this area, but AFTA is Marian in this sense. I think without the strong, sustained support of Marian Pratt, we would not be where we are today. So again, thank you. I'd also just like to say by way of a preface that I bring you saludos de amigas y amigos de todo el mundo, because people around the country, around the world, are working on these same issues with us, and they are so excited, as I've been traveling this year, to know that you are here today. It's fabulous. So I send them your greetings to. Oops, not really. Ayúdame, por favor.